Gloria a Dios. Bendito eres, Señor amado. Santo, santo, santo eres, Cristo de la gloria. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias porque tú eres el Rey del universo. Porque no somos nada sin ti, Dios. Venimos ante tu presencia en esta mañana a adorarte, a alabar tu nombre, a dar gracias. Bendito eres Dios. Cuánto te amamos, Padre de amor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Cristo. Aleluya. Aleluya. Bendito eres Dios. Buenos días, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Como siempre es el Pastor Pedro del Centro Cristiano Aliento de Vida, dándole la bienvenida a todos en esta mañana, dando gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite estar una vez más con ustedes. Nos permite venir ante su presencia en actitud de gracia para adorarlo. Hemos venido a adorar a nuestro Dios en una semana que comienza, como le llaman, la Semana Santa. Y esta semana se llenan todas las iglesias. Mucha gente deja hasta de beber para ir a la iglesia el fin de semana o la Semana Santa y hacen compromisos, y el sábado de gloria van y se dan tremenda cartera de alcohol, de baile, de botella, de baraja, y se olvidan de todo lo que pasó durante toda la semana. Esta semana sumamente importante porque celebramos la muerte y resurrección de nuestro Dios. Y como le estaba diciendo, muchas iglesias se llenan y se da mucha palabra, y hay hasta procesiones en la iglesia católica. Usted ve a la gente llorando y compungida y esto y lo otro, pero no conocen los significados de lo que se está viviendo, o de lo que Dios quiere hacer. En esta semana estuvimos haciendo varias cosas en nuestra casa. El fin de semana pasado, y haciendo ese tipo de cosas, vino uno de los muchachos que está en adicción y nos preguntaba: pastor, ¿todavía Dios puede hacer algo conmigo? Y yo le dije: claro que sí, Dios siempre puede hacer algo contigo. Se hizo que la bola de Balán hablara. ¿Cuánto no puede hacer contigo? Te puede utilizar y ser un gran evangelista para el Señor. Solamente tienes que mirar tu corazón a Él. Y el tema de hoy se ajusta a ese tipo a esa pregunta. ¿Sabes que el tema de hoy es: Dios tiene planes y propósitos contigo? Dios no se cansa de tratar de hacer algo para ti o contigo. Pero antes de comenzar a predicar, quisiera que me ayudaras a orar, a presentar a todos los que están enfermos, incluyendo a mi esposa, la pastora Ivonne, que está un poquito afectada de salud, la secretaria de la iglesia Dalia, que también está afectada de salud, y todas las personas que necesitan un milagro de salud y sanidad en sus vidas. Pero también para presentar este culto. Así que donde estés, cierra tus ojitos. Si estás guiando, estacionate un momentito. Si estás cocinando, echa el cuchillo para el lado. Cierra tus ojitos y ayúdame a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por nos guardaste durante la noche, nos guardarás durante el día. Siempre nos proteges, siempre nos bendices. Tú siempre estás haciendo algo a favor de nosotros. Representamos el culto de esta mañana a cada casa y transfórmanos. Dirígenos y guíalos hacia ti. Manifiéstate en la vida de cada oyente, de cada amigo, de cada hermano, de cada persona que va pasando por ahí. Señor, nos rendimos ante ti y reconocemos tu autoridad. Y sabemos que tú siempre tienes planes de bien y no de mal para que alcancemos el fin que esperamos. Como dice Jeremías
Como les estaba diciendo, saludos a todos los que se están conectando y los que se van a seguir conectando durante toda la semana, ya que nosotros dejamos las prédicas todo el tiempo y están ahí por 30 días y a veces hasta por más. Dios todavía tiene planes y propósitos para ti. Y vamos a leer un texto que está en Lucas 19, del 28 al 31. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien le preguntara, díganle que el Señor lo necesita. Amén. Mucha gente dice que esto es la entrada triunfal de Jesús y muchas cosas, y por ahí todo el mundo está predicando hoy con relación a este texto, pero queríamos utilizarlo de otra manera. Seguramente cualquiera de nosotros nos pareciera que un pollino, un bebé, un asno bebé, un asno joven, un burrito pequeño, es una cosa insignificante y hasta lo menospreciaríamos. Pero ¿cuánta importancia tuvo este pollino en la historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando la gente empezó a tirar ramas de árboles, tiraban de palmas, incluso tiraban hasta los mantos para que la gente, para que Jesús pasara, y gritaban: este es el Hijo del Dios viviente. Y cuando le preguntaban por qué desatar al pollino, por qué lo estaba haciendo, solamente tenía que contestarle: porque el Señor lo necesita. Y es curioso porque podemos ver mucha gente atada a muchas circunstancias en la vida. La vemos atada a cosas insignificantes, sin importancia. Y lo único que podemos hacer es compararnos con ese animalito. Era insignificante ante los ojos de cualquier persona. Estaba atado. No tenía nada que ofrecer, solamente su lomo y su fuerza. Y mucha gente ha venido a preguntarse, incluso hasta yo en un momento determinado me venía a preguntar: ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Todavía me puedes usar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Entonces, cuando preparaba esta prédica, venían muchas cosas a mi vida. Yo te amo, Dios te bendiga, hijo. Alex, te veo en la convención, recibe un fuerte abrazo. Todavía estoy esperando la invitación que me dijiste, no me llegó, pero sabes que te amo un montón. Dios te bendiga. Bendiciones a todos los que están en las redes, a la pastora Mili Oliveras, mi mamá que está por ahí, Priscila, mi mamá que del Señor, mi esposa Ivonne, y a todos los que se van a conectar luego. Venía a mi memoria que nuestro Dios nos puede llevar hasta el punto de que podamos hacer todo lo que Él tiene preparado para nosotros, y se manifiesta de muchas maneras, y Él nos dice cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos. Y si utilizó cosas tan insignificantes como un pollino o un asno bebé o un burrito, como le llamaríamos, ¿cuánto más podría hacer contigo? Yo te diría: mira, en el caso de Balaam, usó la burra de Balaam para preservarle la vida y decirle: no pases por aquí. Y la burra habló. Pero voy a traer unos ejemplos por la palabra para que vean qué cosas Dios puede utilizar. En el caso de Moisés, le dio una vara y el Señor le dijo, cuando estaba frente al mar rojo: extiende tu vara para que el pueblo pase en seco. En Éxodo 14:16 dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y
y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y yo siempre me he cuestionado esto, como él, no como dividió el mar, sino que lo secó a tal punto que las sandalias de estas personas, de este millón de personas que pasó por el Mar Rojo, se ensuciaron, no se quedaron de fango, ellos no se quedaron atascados, los carruajes, las bestias, lo que fuera, no se quedó ahí. Ellos, dice la palabra, que cruzaron en seco, tan solo con poder utilizar una vara, porque sabes que a la presencia de Dios Él va a utilizar cualquier cosa. Él va a utilizar cualquier cosa para bendecir, a veces lo más insignificante. El segundo ejemplo que te traigo es una quijada. ¿Qué puede hacer alguien con una quijada? Yo no sabría qué hacer con una quijada de un año, pero en las manos de Dios es poderosa. Esta es la historia de Sansón, que se encuentra en Jueces 15, del verso 14 y 15. Y mira cómo dice la historia. Y así que vino hasta ahí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, hallando una quijada de asno fresca aún, o sea, que hacía como que había muerto el asno. Extendió su mano, la tomó y mató a 1000 hombres. Y tú dirás, ¿y por qué esto tiene relevancia? Porque los filisteos eran el pueblo enemigo de Israel y tenían capturado a un juez llamado Sansón, que Dios utilizó para libertar al pueblo. Y Dios le dio tanta fuerza y tanta astucia y lo utilizó para que él pudiera libertar al pueblo y matar a 1000 filisteos con una quijada. ¿Viste qué cosa insignificante? Una quijada, y tú dirás, pero si yo veo una quijada por ahí, ¿a qué la voy a usar? Pero en la mano de Dios es poderosa. Otro ejemplo que te quiero dar es una piedra. Y me dirás, ¿una piedra? Sí, con una piedra David mató a Goliat. Esa historia está en 1 Samuel 17, 48 y 49. Dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de combate, a la línea de batalla, en contra del filisteo. Y el verso 49 dice, y metió David su mano en la bolsa y tomó allí una piedra y la tiró con mucha onda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. Sansón, Goliat cayó. Yo estoy indicando aquí. Goliat cayó. Una cosa tan insignificante como una piedra. Con una piedra Dios puede vencer a tu enemigo. Con una quijada de burro Dios puede vencer a tu mil enemigo. Con una vara Dios abrió el mar rojo. Y entonces sigo buscando en la historia, porque hay cosas que para los ojos de uno son insignificantes, pero Dios hace tantas cosas maravillosas con esas cosas que para nosotros son insignificantes. Él las convierte en objetos poderosos, en objetos de bendición. Y me dirás, ¿y cuál es la próxima historia? Pues mira, la próxima historia es una tinaja de aceite. Una tinaja de aceite. Un frasquito de aceite. ¿Qué puede hacer eso? En Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, nos narra la historia de una viuda que va donde el profeta Eliseo y le dice, mi esposo, tu siervo, murió y nos dejó endeudados. Disculpen, estoy un poco, de momento me dio un poco de mareo. Nos dejó endeudados. Y el propietario nos quiere llevarse a mis hijos. Estoy resumiendo, parafraseando. Ya la historia está ahí. Está en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Y el profeta le dice, ¿qué quieres que haga? Confiésame lo que tienes en tu casa. Y ella le dice, solamente tengo una vasija de aceite.
mira lo que le dice Eliseo, guiado por el poder de Dios. Llega a tu casa y pide todas las vasijas de aceite que estén a tu alrededor. A todo el barrio pide una vasija de aceite. Te encierras y empiezas a llenar con la tuya todas las demás. Hasta que deje de dar aceite. O hasta que ya no hayan vasijas. Porque fue lo que pasó. Ya no habían vasijas. Cuando le preguntó a Dios, tráeme otra vasija, ya no quedan. Entonces cesó el aceite. Dice la historia. Y entonces cuando vio todas esas vasijas llenas, fue donde el profeta nuevamente. Y le dice, vino ella, el verso 7 dice, vino ella luego, le contó el varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a todos tus acreedores, y con lo que sobre, vive tú y tus hijos. Mira para allá, le dio esta abundancia. No solamente le dio para que tuviera, le dio para que pudiera pagar y le sobrara para vivir el resto de su vida. Esas cosas maravillosas, con cosas insignificantes, solamente la puede hacer el poder de nuestro Dios. Y una última historia que te quiero contar es la historia de Jesús. Y me vas a decir cuál de ellas. Y te tengo que decir una que tiene 5 panes y 2 peces. Y este milagro yo lo viví. 5 panes y 2 peces. Con 5 panes y 2 peces está en Mateo 14 del 19 al 21. Dice, entonces Jesús mandó a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces levantó los ojos a los cielos y los bendijo y los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces todos comieron y se saciaron. O sea, no solamente comieron, en buen español puertorriqueño, se jaltaron, como diría un amigo mío, psicólogo. O sea, comieron hasta abastecerse, se saciaron y recogieron todo lo que sobró de los panes, de los 2 panes, de los panes. Fueron 12 cestas que se llenaron de todo lo que sobró. Mira, Dios alimentó a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que estamos hablando de aproximadamente entre 18 y 20.000 personas, con la merienda que tenía este muchachito. Él tenía una merienda de 5 panes y 2 peces, pero en las manos de Dios dio para alimentar 20.000 personas. Y le vas a preguntar, Señor, pastor, ¿qué usted me quiere decir con todo esto? Tenemos que preguntarnos ¿qué Dios puede hacer con nosotros? Si Dios utilizó cosas tan insignificantes para hacer tan grandes obras, ¿tú te imaginas lo que puede hacer contigo si tú dices, estoy aquí, heme aquí, envíame? ¿Te has puesto a pensar eso? De lo que Dios sería capaz de hacer si tú le entregas tu corazón a Él y te pones a sus pies y le dices, yo levanto mi mano, yo sé que soy insignificante para muchos, pero en tus manos, Señor, yo sé que puedo ser poderoso. Heme aquí, envíame a mí. En el Salmo 50, verso 12, Dios nos dice que no necesita nada de nosotros. Mira cómo dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y toda su plenitud. O sea, Dios es soberano. Dios no te necesita, pero te ama. Dios te quiere utilizar para su gloria, no para tu beneficio, sino para la gloria de Dios. Entonces también tenemos, este segundo punto es que también tenemos que saber que nuestro Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para poder llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios. Mira, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado talentos. Algunos, dice en Romanos 12, versos 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si es el de profecía, o si se conforme a la medida de fe que tenga, si el de servicio, servir, si el de enseñanza, enseñe, si el de exhortar, en la exhortación, el reparte, el dar con libertad,
cosas como para Dios. No como para agradar al hombre, ni siquiera para agradarte a ti o a mí, sino para Dios. Una vez cuando estaba comenzando los caminos del Señor, yo sentía mucha vergüenza porque no lograba dejar de fumar. Y estuve fumando durante los primeros 2 años. Pero el pastor que me atendía, me tenía bajo su cuidado, le había pedido a la gente que no me dijeran a darse a mí. Cada vez que yo llegaba me echaba 2 pomponcitos de niño. Y como yo veía el ambiente de la música, en la primera área que me puso a trabajar fue en el sonido. Y yo me podía encerrar allí a hacer el sonido de la iglesia y no salía a fumar. Mira cómo es Dios. Me entretenía haciendo lo que Dios me mandó a hacer en ese momento y me envolvía tanto que no sabía hacer otras cosas. Dios me fue utilizando aún con mis debilidades, aún con mis defectos, aún en mis procesos. Dios me utilizaba. Entonces le contaba al muchacho que estuvo con nosotros el sábado, que pasó a recoger cosas. Después me lo encontré en casa de su familia en la semana. Que ponerle los focos a la guagua y me encontraba ahí con el muchacho. Y le decía, mira, Dios quiere usarte. El sábado cuando vino por ahí estábamos hablando de su abuelita que tiene Alzheimer y él no la puede cuidar por su problema de drogadicción. Pero dice, ¿tú no te sientes imponente ante eso? Y dice, yo siento hasta mucha vergüenza y me siento inconforme con lo que está pasando, pero yo no puedo hacer nada. Y lo único que le comenté es, Dios sí puede. Si tú le entregas tu corazón al Señor, yo te aseguro que Él te va a libertar. Que no vas a sentir los dolores de romper vicio, porque Dios tiene la capacidad de hacerlo, de dejar que tú dejes el vicio de una sin que pase nada. Dios puede transformar tu vida y Dios lo puede hacer no solamente por los dones y los talentos, sino también Dios nos ha dado capacidad y actitudes. Y me dirá, pastor, y no me encuentro eso en la Biblia. Si vas a 2 de Corintios 3 del 4 al 6, dice, bendiciones allá. 2 de Corintios 3, 4 al 6 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos, sino para el servicio de nuestro Dios, sino nuestra complacencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea, Dios quiere hacer cosas contigo. Dios quiere que dejes la culpa, que dejes el resentimiento, que dejes la tristeza. Dios tiene el poder de cambiar tu lamento en baile, de ceñirte de alegría, de transformarte, de prepararte, de capacitarte. ¿No me crees? Dice que Dios nos ha dado la preparación y la experiencia. Primera de Pedro dice 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirme y fortalezca y establezca su reino sobre tu vida. O sea, a pesar de todos nuestros defectos, a pesar de todas nuestras imperfecciones, a pesar de que muchas veces nos sentimos insignificantes, el Rey de Reyes, el Dios de señores puede transformar tu vida. A pesar de todo esto, Dios tiene un propósito para ti, para tu familia. Él quiere restaurar tu familia, Él quiere restaurar tu fe. Y restaurar no necesariamente quiere decir que va a volver a unir lo que Él separó o lo que permitió que se separara, sino restaurar por ejemplo, cuando te divorcias de una persona, cuando te separas de una persona, por las razones que sea, Dios tiene el propósito
una relación de amistad, ¿cómo se dice? De comunión. Hay hijos de por medio, Dios nos va a transformar, Dios va a llenar de ti, o sea, de su gloria. Dios va a hacer cosas, Dios va a restaurar tu pasado, va a poner en orden tu presente, te va a dar un futuro glorioso. Dios tiene un propósito para ti. Romanos 10, del 13 al 15, nos revela otra historia y dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, tú invocas el nombre del Señor, y la palabra dice que vas a ser salvo. Pero mira lo que dice el 14. ¿Cómo pues invocarán aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice el 15. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra y de los que anuncian las buenas nuevas. Dios te va a utilizar. Tienes que soltar el miedo y coger la fe. Y Dios, mira, como Dios te bendiga, te puede transformar tanto. Con una sonrisa, con un abrazo, con una botella de agua, con un racimo de dinero, qué sé yo. Dios va a usar tantas cosas. Dios puede usar todo lo que tú ni te imaginas, cosas que para ti, para mí son insignificantes. Pero ¿qué nos impide entonces llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida? Lucas 19, del verso 29 al 31, que fue lo que estábamos leyendo. La gente siempre te va a preguntar por qué estabas sentado. Dice que aconteció que estaba llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, y envió a 2 de sus discípulos diciendo que fueran a la aldea del frente, que iban a encontrar allí un pollino atado, el cual no lo había montado ningún hombre. Tenían que desatarlo y traerlo. Y si alguien le preguntara por qué lo desatáis, se le responderían porque así el Señor, porque el Señor lo necesita. Y mucha gente que te cree insignificante va a hacer ese cuestionamiento: ¿cómo Dios puede utilizarlo? ¿Cómo Dios puede hacer esto? ¿Cómo Dios puede hacer aquello utilizando a este hombre? Dios no lo conoce. Yo quisiera que tú supieras que Dios nos conoce desde antes de crearnos, porque lo que estamos viviendo es la película de Dios. Ya nosotros, en la historia de Dios, para nuestra vida ya está escrita, ya Dios la dio, y Dios te va a utilizar con todo. Y aunque mucha gente se cuestione por qué Dios te desató, pues mira, es porque el Señor te necesita. El problema de muchos de nosotros es que, al igual que el burrito, es que no nos dejamos tomar por el Señor. Entonces tenemos que empezar a ver la imagen del burrito, como nunca lo habían montado, pero él se dejó llevar por el Dios, se dejó llevar por Jesús, se dejó montar, no hubo ni quedó mal, sino que empezó a caminar. Entonces tú tienes que decirle a Dios: mira, yo quiero que tú hoy tomes posesión de mi vida. Yo me voy a dejar llevar. Yo no soy fácil, pero no hay nada imposible para ti. Así que heme aquí, yo me pongo en tus manos, transfórmame para tu gloria y úsame para tu gloria. Tenemos que saber que Cristo nos hace un mandato, pero Cristo nos hizo completamente libres. El mandato es que te dejes llevar, pero cuando te digo que Cristo te hizo libre, dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando tú eres verdaderamente libre, Dios te utiliza, Dios te desata, Dios te liberta, te hace libre y te usa para su gloria. Cuando nosotros procuramos mantener esa libertad y no volver a encadenarnos y dejar que se conviertan otra vez esas ataduras que nos ataban a los vicios, a los placeres, a las cosas del mundo, Dios puede transformarnos. Gálatas 5, verso 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis
estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Muchos han sido atados en la vida mundana. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es la amistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hay muchas cosas que hacemos por presión de grupo, por ser amigos de fulano o de fulana. Muchas veces nos embrollamos para tratar de ser amigos de alguien que no les interesamos, y nos embrollamos con dinero que no tenemos para impresionar a la gente que realmente tú y yo le importamos, que nunca vamos a lograr. Entonces nos atamos a las deudas, nos atamos a los vicios, nos atamos a los placeres, nos atamos a la carnalidad. Pero si ya fuiste libre de todo eso, permanece libre. Permanece libre. Yo quiero utilizarte, Pastor Paulino, bendiciones allá en Brasil. Te vale, papá. ¿Cómo te vi? Muchos estamos atados en las zonas de la comodidad. Queremos estar en el comfort zone y no queremos que Dios nos saque de ahí, no, porque se me alteran las cosas, me despierto, esto, lo otro. Lucas 9, verso 61 dice: y entonces dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame de pedirme primero de los que están en mi casa. Y entonces se refiere al joven que fue donde Jesús, y Jesús le dijo: sígueme. Le dijo: no, espérate, deja de pedirme los que están en casa, deja que mis papás se mueran, y entonces yo te sigo. Porque muchos queremos postergar el llamado. A mí me pasó. Yo traté por mucho tiempo de correr, de postergar, de seguir atado a no, yo vivo una vida cómoda. No, yo he llamado a Dios. Yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser apóstol, yo no quiero ser profeta, yo no quiero ser nada. Yo me quedé aquí sentadito. Y entonces en un tiempo estaba visitando la iglesia, yo tenía llamado. Y yo me sentaba y me escondía ahí. Y yo le decía a los pastores: ¿de dónde que fue ahí? ¿Cuándo te puede llegar? Y me sacaban de mi zona de confort. Y yo: pero pastor, yo no. Dios me dijo que te usara. Dios me dijo que viniera al frente, que hiciera esto, que hiciera lo otro. Porque cuando tienes un llamado de Dios, cuando eres señalado por Dios, cuando eres transformado por Dios, aunque tú te sientas insignificante, como la piedra, como la tijada de burro, como la vara de Moisés, como la tinaja de aceite, o como los 5 panes y los 2 peces, Dios te va a utilizar para su gloria. Así que no me queda más que decir: ponte en las manos del Señor y deja que el Señor te enseñe su verdad, te enseñe su libertad, te haga libre. Dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y hoy vengo para exhortarte a que camines en la verdad de Cristo, que Dios tiene planes de bien y no de mal, para que alcances el fin que esperas, como dice Jeremías 29:11. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Dios quiere transformar tu lamento en baile. Dios quiere ceñirte de alegría. Dios quiere que vivas en gozo, que vivas en paz, que seas utilizado por Él para su gloria y que seas transformado por el poder del Espíritu Santo. Así que esta Semana Santa te exhorto a que le digas a Dios: ven aquí, envíame. Dios te bendiga y Dios te guarde.